Buen día. Hoy trabajaremos la función cuadrática. La expresión general de la función cuadrática es la siguiente. Observemos. Tengo tres términos. 1, 2, 3, donde el primero es el término cuadrático, el segundo es el término lineal. Primero, término cuadrático, segundo, término lineal, y tercero es el término independiente. ¿Cuáles son las características de la expresión general de la función cuadrática? Fíjense, algo elevado a la 2, algo elevado a la 1, y en este caso tenemos el término independiente. Veamos un ejemplo. A, B y C son los coeficientes principales de nuestra ecuación. Entonces, en esta ecuación que tengo acá, veo que la X no tiene a ningún número, entonces, en realidad tiene un 1, por más que yo no lo vea. Entonces, el coeficiente principal es 1. El coeficiente lineal es 2. Y el término independiente, en este caso, es 3. Las funciones cuadráticas son representadas por una parábola. ¿Qué deberás saber sobre la función cuadrática? Primero, ¿cómo es su gráfica? Es decir, hacia dónde tienen las ramas orientadas. ¿Cuáles son las coordenadas del vértice? ¿Cuál es su dominio y su conjunto imagen? ¿Cuáles son los ceros y la intersección con los ejes Y, que sería la ordenada del origen? Y en los intervalos y los valores donde la función es positiva y donde la función es negativa. A continuación vamos a ver cada uno de ellos. Bien, observemos que las ramas de la parábola van a estar dirigidas hacia arriba si el coeficiente principal es mayor que 0, y van a estar dirigidas hacia abajo si el coeficiente principal es menor que 0. ¿Sí? Si nosotros observamos este ejemplo que tenemos acá, x cuadrado más 2x menos 8, observamos que a, que es el número que acompaña al término cuadrático, o sea que es el que está con la x al cuadrado, tiene coeficiente 1. El 1 es mayor que 0, por lo tanto el gráfico de mi función va a ser una parábola con las ramas hacia arriba. Veamos las coordenadas del vértice. Observemos que nosotros les vamos a llamar a las coordenadas del vértice H y K. ¿Lo pueden encontrar de otra forma? Sí, también lo pueden encontrar como B igual a XB, punto y coma, y B. También lo pueden encontrar como B igual a XB, punto y coma, F de XB. Y hay un par de formas más que después las podemos ver si quieren. Entonces, las coordenadas del vértice de la parábola van a ser h y k, donde el valor de h se obtiene con la siguiente expresión. Menos b dividido 2 por a. Recuerden que b es el coeficiente lineal. B es el coeficiente lineal. Entonces, me va a quedar menos 2
A es el coeficiente cuadrático dividido 2 por 1, el 2 es de la expresión. Entonces, mi h en este caso va a ser igual a menos 1. ¿Estamos? Una vez que yo ya obtengo mi h, lo que voy a hacer es encontrar k. ¿Cómo se obtiene k? K se obtiene reemplazando mi valor de h dentro de la función. O sea, que mi función era esta que tengo acá. Entonces, en todos los lugares donde está la x, vamos a reemplazar el valor que obtuvimos en h. Entonces, a eso se le llama f de menos 1. ¿Qué quiere decir? Que cuando la función valga su x menos 1, me va a decir cuál es el valor de k. Entonces tengo menos 1 elevado a la 2 más 2 por menos 1 menos 8. Entonces, en ese caso, este resultado es menos 9. Y de esa forma obtuve la coordenada x del vértice y la coordenada y del vértice. Por lo tanto, el vértice, tengan en cuenta que es un punto. Observemos cuál es el dominio y su conjunto imagen. El dominio de las funciones cuadráticas va a ser siempre el conjunto de los números reales. Y la imagen va a depender siempre del valor de k. Recuerden que k era la coordenada del vértice. Entonces, nuestro vértice, recuerden que era menos 1, menos 9. Por lo tanto, esa es la coordenada que siempre me va a determinar si la parábola tiene un límite. En este caso, pues la parábola tiene las ramas hacia arriba, va a ser el mínimo. Entonces, menos 9 a más infinito. Esa sería nuestra imagen. ¿Sí? Siempre tengan en cuenta que la coordenada y del vértice nos va a dar la imagen. Observemos la intersección con los ejes. La intersección con el eje de las X van a ser los ceros, que están ahí marcados, observen. Acá tengo uno, que es menos 4, acá tengo otro, que es 2. ¿Sí? Y la intersección con el eje de ordenadas va a ser el valor que corte a la parábola, cuando la parábola corte, perdón, al eje Y, que es este que tenemos acá, que en este caso es el valor menos 8. Esas serían todas las intersecciones que podemos tener con los ejes. Observemos a continuación cómo podemos ver en qué valores la parábola es positiva y es negativa. Ustedes recuerdan que recién calculamos los ceros de la parábola, donde esos ceros eran 1, menos 4, que en este caso le llamo menos 1, x sub 1, y el otro era 2. Entonces, si yo quisiera saber dónde la parábola es positiva, dónde es negativa, voy a tomar sus ceros y voy a generar intervalos. ¿Cómo voy a generar esos intervalos? Para poder analizar qué pasa en la parábola. Voy a tomar todos los valores del 0 a la izquierda, voy a tener mi primer intervalo, todos los valores del 0 a la derecha hasta el otro 0, hasta el otro 0, y todos los valores desde ese 0 a más infinito. Entonces, en este caso que tengo dos ceros, voy a tener 3 intervalos. ¿Cómo armo yo esos intervalos? Observen. De menos infinito a x1. Fíjense acá. En este caso, de menos infinito a menos 4. El otro intervalo. Fíjense que los intervalos siempre son abiertos porque esos valores no los voy a tomar. ¿Por qué? Porque la parábola en esos valores, como menos 4 y 2, no es ni positiva ni negativa. Es 0. ¿Estamos? Entonces por eso los intervalos son abiertos. Y en los infinitos los intervalos siempre son abiertos.
El segundo intervalo, fíjense, de x1 a x2, es este que tengo acá, que en nuestro ejemplo es de menos 4 a 2. Y además, el tercer intervalo es de x2 a más infinito. Fíjense, en este intervalo que tenemos acá, es de 2 a más infinito. Una vez que yo ya armé mis intervalos, lo que tengo que hacer es buscar el valor numérico de esa función en valores dentro de ese intervalo. Observemos el siguiente. Veamos. En el primer intervalo, de menos 8 a menos 4, de menos infinito a menos 4, ¿sí? Toma un valor que esté dentro de ese intervalo. Puede ser cualquiera. En este caso, hemos elegido el menos 5. ¿Qué hago con ese menos 5? Lo reemplazo dentro de mi función cuadrática. F de menos 5, el valor es mayor que 0. ¿Lo observan? Por lo tanto, la función en ese intervalo va a ser positiva. Tomo el otro intervalo. 0. ¿Por qué puedo tomar 0? Porque entre el menos 4 y el 2 está el valor 0. Sí, está el valor 0. El menos 5 se encuentra acá, está dentro de nuestro intervalo. Y tomo el 0 porque es más fácil para reemplazar. Entonces, f de 0 es igual a 0 más 0 menos 8, y eso es menor que 0. Por lo tanto, en ese intervalo, la parábola va a ser negativa. Y por último, en el último intervalo, tomo el valor 3, que también es válido porque está dentro de mi intervalo 2 a más infinito, y reemplazo y obtengo que la parábola es positiva. Por lo tanto, puedo decir que mi función cuadrática va a ser positiva desde menos 4, desde menos infinito a menos 4, unión de 2 a más infinito. Y negativa en mi intervalo de menos 4 a 2. Y de esa forma, sin ver el gráfico, obtuvimos la positividad y la negatividad de una función cuadrática. Bien, ahora repasemos un poco lo que vimos. Dijimos que teníamos el vértice, que la coordenada del vértice tenía un punto en X y otro en Y, por lo tanto, podríamos decir que el menos 9 se encuentra aproximadamente por acá, y el menos 1 está por acá. Entonces las coordenadas del vértice podría ser ese que está ahí. Ese podría ser el vértice. Después dijimos que las ramas eran hacia arriba porque nuestro coeficiente principal era mayor que 0. Después encontramos sus ceros, donde tengo que uno es menos 4 y que el otro era 2. O sea, son 3 puntos que pertenecen a nuestra parábola. Y también encontramos que la intersección con el eje Y era este valor que tengo acá, que es menos 8. Recuerden que la intersección con el eje Y era el valor C. Entonces mi parábola va a cortar por ahí. Entonces, a ustedes les tiene que quedar bonito. Recuerden que la parábola tiene, en este caso, una forma de este tipo, ¿sí? Porque tiene las ramas hacia arriba, porque dijimos que la era positivo. Y su imagen era de menos 9 a más infinito, y teníamos este conjunto de positividad y negatividad. Vamos a ver si ahora nos sale el gráfico aproximado. Otra oportunidad. Claramente, graficar no es lo mío. Esto tiene que quedarles sin ninguna punta. Nos debería quedar así. A esto le vamos a llamar boceto de nuestra parábola. Veamos ahora
cómo obtener los ceros, ¿sí?, de nuestra función. Cuando nosotros estamos hablando de función cuadrática, vamos a hablar de ceros, y cuando estamos trabajando con la expresión escrita de esta forma, vamos a hablar de raíces, ¿sí? Porque esto es una ecuación que está igualada a cero. Entonces, recordemos que para obtener los ceros de esta expresión, tengo que utilizar esta fórmula que está acá. X1 y 2, que son los respectivos ceros, en este caso ya le decimos raíces, menos b más menos raíz de b a la 2 menos 4 por a par c. Recuerden que todos estos eran los coeficientes principales de mi función cuadrática. Entonces, planteemos este. Habíamos dicho, a es 1, b es 2 y c es menos 8. Entonces, me va a quedar menos 2. Esto va a ser igual a x1, x2, a las raíces de mi ecuación. Más menos raíz de b a la 2. b a la 2 ya sé que es 4, menos 4 de la expresión, por a, que era 1, por c, que era menos 8. Dividido, a todo dividido, ojo, no solamente lo que está dentro de la raíz, 2 por a. En este caso, recuerden que 2 por a es el 2 de la expresión y a vale 1. Si lo trabajamos un poquito, nos va a quedar menos 2 más menos la raíz de 36, ojo con los signos, dividido 2. Y recuerden que ese más menos significa que voy a trabajar la expresión una vez con menos y otra vez con más. Entonces, tengo menos 2, en este caso voy a utilizar más 6, recuerden que la raíz de 36 es 6, dividido 2, y esto va a ser igual a 4 dividido 2, me queda una raíz que es 2. Y ahora voy a utilizar la expresión menos, entonces me va a quedar menos 2 menos 6 dividido 2, que es menos 8 dividido 2, me queda menos 4. Y esas eran las intersecciones con los ejes que encontramos, que vimos recién en el gráfico hace un ratito. Lo importante es no olvidarse cómo reemplazar en la fórmula para calcular las raíces de la ecuación de segundo grado, y los paréntesis, y si elevo a la 2 un número negativo, le tengo que poner también paréntesis, porque no, recuerden que no es lo mismo elevar menos 2 a la 2 que 2 a la 2. ¿Sí? Tengan en cuenta eso, siempre. ¿Por qué? Porque en este caso el menos no está elevado a la 2. ¿Sí? Entonces me va a quedar el menos afuera y 2 a la 2, que es 4, entonces menos 4. Y en cambio acá sí está elevado a la 2, entonces menos 2 por menos 2, que es más 4. ¿Sí? No se olviden de los paréntesis, que es muy importante.
Entonces, repasemos. Si el delta, que es lo que está adentro de mi ecuación cuadrática, de mi raíz, es mayor que 0, tengo dos raíces reales distintas. Si el delta es igual a 0, tengo dos raíces iguales. Y si el delta es menor que 0, tengo dos raíces complejas.